A la viuda la desprecian y la mandan a una casa con el techo invertido, pero el origen de su construcción cambió todo. La mujer camina. Sus pies se hunden en el lodo del camino. Sofía Sánchez sostiene a sus 2 hijos contra su pecho. El pueblo entero la observa desde las ventanas. Nadie abre su puerta. Nadie extiende su mano. Ella sigue caminando. Detrás de ella, las voces susurran como serpientes. Viuda, pobre, maldita. Pero Sofía no se detiene, porque al final de ese camino lodoso hay una casa extraña, una casa con el techo al revés. Y esa casa guarda un secreto que transformará su dolor en oro. Un secreto que hará que todos aquellos que la despreciaron regresen arrastrándose, rogando, suplicando misericordia. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos regresar al principio, al día en que todo cambió. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Sofía Sánchez nunca imaginó que su vida terminaría así. Hace apenas 6 meses, ella era respetada en San Miguel del Valle. Su esposo, Roberto, era carpintero, un hombre trabajador, honesto, amado por todos. Tenían una casa modesta pero digna, 2 hijos hermosos, Lucas de 8 años, María de 5. La vida no era fácil, pero era buena. Cada mañana, Roberto salía antes del amanecer, regresaba al atardecer con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de sueños. Hablaba de construir un taller propio, de darles a sus hijos una educación, de comprarle a Sofía el vestido azul que ella admiraba en la tienda del pueblo. Sofía trabajaba limpiando casas. No le importaba arrodillarse para fregar pisos ajenos. No le importaba que sus manos se agrietaran por el jabón, porque cada peso que ganaba era para sus hijos, para su futuro. Los domingos iban a misa, se sentaban en la tercera banca. Roberto cantaba con voz profunda. Sofía sostenía las manos de sus hijos. Y por un momento, el mundo parecía perfecto. Pero la perfección es frágil como el cristal, y el destino tiene formas crueles de recordárnoslo. El accidente llegó sin avisar. Roberto estaba trabajando en el techo de la iglesia. Una viga cedió. El grito fue tan fuerte que todo el pueblo lo escuchó. Sofía corría por las calles. Sus pulmones ardían, su corazón latía como tambor de guerra. Pero cuando llegó, ya era tarde. Roberto yacía en el suelo, sus ojos miraban al cielo, pero ya no veían nada. Sofía cayó de rodillas, abrazó el cuerpo de su esposo, la sangre manchó su vestido. Los gritos salían de su garganta como animales heridos. Lucas y María lloraban aferrados a sus piernas. El padre Miguel rezaba en voz baja, y el pueblo observaba en silencio. Un silencio que pronto se transformaría en algo peor, en veneno. El funeral fue modesto. Pocas personas asistieron. Sofía notó las miradas, escuchó los murmullos. Una mujer joven viuda, con 2 bocas que alimentar, sin dinero, sin protección. El pueblo comenzó a verla diferente. Ya no era la esposa del honrado Roberto. Era una carga, un problema, una mujer sola en un mundo de hombres. Don Alfredo, el dueño de la tienda, le negó crédito. Necesitamos efectivo, señora. Los tiempos están difíciles. Doña Carmen, para quien limpiaba 3 veces por semana, ya no abrió su puerta. Mi hija puede hacer el trabajo ahora. Lo siento. Una por una, las puertas se cerraron, los trabajos desaparecieron, las sonrisas se transformaron en muecas. Y Sofía entendió la terrible verdad. En San Miguel del Valle, una mujer sin hombre no tiene valor, es invisible, es nada. Pero lo peor aún estaba por venir. El casero llegó una noche. Don Hernán era un hombre gordo con ojos de cerdo. Golpeó la puerta con su bastón. Sofía abrió con María dormida en sus brazos. El casero no sonrió.
2 meses de renta atrasada. Sofía, necesito el dinero mañana, o se van. Sofía sintió que el mundo se inclinaba. Don Hernán, por favor, necesito más tiempo. Mi esposo acaba de morir. Eso no es mi problema, interrumpió el hombre. Su mirada bajó por el cuerpo de Sofía. Aunque tal vez podamos llegar a un arreglo. El tono de su voz hizo que la piel de Sofía se erizara. Ella dio un paso atrás. Prefiero vivir en la calle, dijo con voz firme. El casero escupió en el suelo. Entonces en la calle vivirás. Tienes hasta mañana al mediodía. Y se fue riendo. Una risa que sonaba como vidrios rotos. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en la cocina vacía. La despensa estaba casi vacía. Quedaban 3 papas, media hogaza de pan, un poco de frijoles. Lucas había preguntado por la cena. «Mamá, tengo hambre». Sofía le había dado su porción. Había mentido diciendo que ya había comido. Ahora, en el silencio de la madrugada, lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral. Pero entonces sintió una mano pequeña en su hombro. Era Lucas. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «No llores, mamá. Papá siempre decía que después de la tormenta viene el sol». Sofía abrazó a su hijo, y en ese abrazo encontró algo que creía perdido: esperanza. Al día siguiente, Sofía caminó por el pueblo buscando trabajo, cualquier trabajo. Tocó en cada puerta, en cada negocio. Todas cerraron, todas dijeron no. Las mujeres la miraban con desprecio, los hombres con lujuria o indiferencia. Sofía mantuvo la cabeza alta, no mendigaría, no se humillaría, pero cada rechazo era un clavo en su corazón. El mediodía llegó demasiado rápido. Don Hernán apareció con 2 hombres grandes. Sacaron los pocos muebles de Sofía a la calle, la ropa, los juguetes de los niños. Todo quedó amontonado en el lodo. María lloraba, Lucas apretaba los puños, y Sofía solo podía observar cómo su vida se desmoronaba. Entonces apareció una figura en el camino. Era el padre Miguel. Su sotana negra ondeaba con el viento. Se acercó a Sofía con expresión seria. «Hija mía», dijo, «he oído de tu situación». Sofía quiso hablar, pero su voz se quebró. El padre Miguel levantó una mano. «Conozco un lugar donde puedes quedarte. Es de la iglesia. Está abandonado hace años, pero tiene techo y paredes». Sofía sintió un rayo de esperanza. «¿Dónde está, padre?» El sacerdote señaló hacia las afueras del pueblo, hacia una colina solitaria. «La casa Salvatierra», dijo. Sofía sintió que su sangre se congelaba. Todo el pueblo conocía esa casa, la casa maldita, la casa con el techo invertido. «Padre, no puede estar hablando en serio. Nadie ha vivido ahí en 50 años. La gente dice que está embrujada». El padre Miguel negó con la cabeza. «Son solo supersticiones, hija. La casa es vieja pero sólida. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. Es mejor que la calle». Sofía miró a sus hijos, miró sus pocas posesiones en el lodo, miró al pueblo que le había dado la espalda y asintió. «Acepto, padre». El camino a la casa Salvatierra era empinado y rocoso. Sofía cargaba a María en la espalda. Lucas arrastraba una bolsa con sus ropas. El padre Miguel los guiaba en silencio. Detrás de ellos, algunos niños del pueblo los seguían, señalaban, reían, gritaban. «Van a la casa del diablo, van a morir allá arriba». El padre Miguel se volvió bruscamente. «Largo de aquí, vayan a sus casas». Los niños huyeron corriendo y riendo, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como moscas sobre carroña. La casa apareció al doblar una curva. Sofía se detuvo en seco. Era exactamente como las historias la describían, una construcción de piedra y madera, pero su techo estaba al revés. Las tejas apuntaban hacia abajo, los aleros subían hacia el cielo. Parecía como si Dios hubiera tomado una casa normal y la hubiera volteado como un calcetín.
Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una bisagra, las paredes estaban cubiertas de enredaderas y había algo más, una sensación, como si la casa observara, como si esperara. «Mamá, tengo miedo», susurró María. Sofía la apretó con más fuerza. «No hay nada que temer, mi amor, es solo una casa». Pero incluso mientras lo decía, sintió un escalofrío recorrer su espina. El padre Miguel empujó la puerta. El chirrido resonó como un grito. Adentro, la oscuridad era casi sólida. El aire olía a humedad y tiempo. El padre Miguel encendió una vela. La luz reveló un interior sorprendentemente grande. Una sala principal, una chimenea de piedra, escaleras que subían hacia el segundo piso o bajaban. Era difícil decirlo con ese techo invertido. Todo estaba cubierto de polvo. Telarañas colgaban de las esquinas como velos fantasmales, pero las paredes eran sólidas, el piso era firme y había espacio, mucho espacio. «Necesitarás limpiar», dijo el padre Miguel, «y reparar las ventanas antes del invierno, pero puedes hacerlo habitable». Sofía asintió. «Lo haré, padre, gracias». El sacerdote puso una mano en su hombro. «Sofía, hay algo que debes saber sobre esta casa. Fue construida por don Esteban Salvatierra hace más de 100 años. Era un hombre rico, excéntrico. La gente decía que estaba loco. Construyó esta casa con el techo al revés, porque creía que así estaría más cerca del cielo. Pero murió antes de terminarla. Y desde entonces, nadie ha querido vivir aquí». Sofía miró alrededor de la casa sombría. «¿Por qué me cuenta esto, padre? Porque quiero que sepas que esta casa tiene historia. Y a veces la historia trae sorpresas». El padre Miguel sonrió misteriosamente. «Cuida bien de esta casa, Sofía, y ella cuidará de ti». Luego se fue, dejando a Sofía y sus hijos solos en la casa invertida. Esa primera noche fue la más larga de sus vidas. No tenían muebles. Durmieron en el suelo sobre sus ropas. Los sonidos de la casa eran aterradores. Crujidos, gemidos. El viento silbaba a través de las ventanas rotas como voces de muertos. María lloraba. Lucas temblaba, pero Sofía los abrazó a ambos. Cantó las canciones de cuna que su madre le había enseñado, y eventualmente el sueño los venció. Sofía permaneció despierta. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, y mientras miraba las sombras bailar en las paredes, hizo una promesa. Esta casa sería su salvación. No importaba lo que los demás dijeran, no importaba cuán extraña o maldita fuera, era suya ahora, y ella la transformaría. Convertiría este lugar de miedo en un hogar de esperanza, pero Sofía no sabía, no podía saber, que las paredes que la rodeaban guardaban un secreto enterrado por más de un siglo, un secreto que pronto saldría a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Los siguientes días fueron un infierno de trabajo. Sofía se levantaba antes del amanecer, limpiaba, barría, fregaba. Sus manos sangraban de tanto trabajar, pero no se detenía. Lucas la ayudaba como podía, cargaba ramas para la chimenea, recogía agua del arroyo cercano. María cantaba mientras jugaba en el jardín salvaje. Lentamente, la casa comenzó a transformarse. Las telarañas desaparecieron, el polvo se fue, la luz entraba por las ventanas limpias, y algo extraño comenzó a suceder. Sofía empezó a sentir paz, a pesar de todo. A pesar del rechazo del pueblo, a pesar de su pobreza, a pesar de que sus hijos a veces dormían con hambre, había paz en esa casa extraña, pero el pueblo no los había olvidado. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en el jardín, escuchó voces, miró hacia el camino. 3 mujeres subían la colina. Reconoció a doña Carmen, a la esposa del alcalde, a la maestra de la escuela. Venían con cestas cubiertas. Sofía sintió un destello de esperanza. Tal vez traían comida. Tal vez habían venido a ayudar. Se limpió las manos en el delantal y salió a recibirlas.
Buenas tardes, señoras. Las mujeres se detuvieron a varios metros de distancia, como si acercarse más fuera peligroso. Doña Carmen habló primero. Sofía, venimos en nombre del pueblo. Nos preocupa que estés viviendo aquí, con tus hijos, en esta casa. Sofía sintió la falsedad en sus palabras. Estamos bien, gracias. La esposa del alcalde dio un paso adelante. Esta casa no es segura, Sofía. Es un peligro. Deberías irte. ¿Irme a dónde?, preguntó Sofía. Nadie en el pueblo me quiere. Ustedes mismas me cerraron sus puertas. La maestra bajó la mirada avergonzada, pero las otras dos se mantuvieron firmes. Eso es diferente, dijo doña Carmen. Esta casa tiene mala reputación. La gente habla. Dicen que estás... Bueno, que no está bien que una mujer sola viva aquí, que no es decente. Sofía sintió la rabia crecer en su pecho. No es decente, repitió. ¿O es que les molesta que haya encontrado un lugar donde mis hijos puedan dormir bajo techo? Las mujeres intercambiaron miradas. La esposa del alcalde se enderezó. No vinimos a discutir, vinimos a advertirte. Si insistes en quedarte aquí, el pueblo te hará el vacío por completo. Nadie te venderá comida, nadie te dará trabajo. Estarás completamente sola. Sofía las miró una por una. Ya estoy sola, dijo con voz tranquila pero firme. Ustedes se aseguraron de eso. Y en cuanto a esta casa, es lo único que tengo. Me quedo. Las mujeres se fueron murmurando entre ellas. Sus cestas, Sofía notó, seguían llenas. Nunca habían venido a ayudar, solo a juzgar, solo a amenazar. Sofía entró a la casa, cerró la puerta y lloró, pero no de tristeza, de rabia, de determinación. Le mostrarían a ese pueblo. De alguna manera, lo haría. Esa noche, mientras los niños dormían, Sofía exploró la casa más a fondo. Había habitaciones que aún no había revisado. El segundo piso era un laberinto de cuartos pequeños, algunos con ventanas, otros completamente oscuros. Subió las escaleras con una vela. Sus pasos resonaban en el silencio. Abrió una puerta, otra más, todas vacías, polvorientas, olvidadas, pero entonces llegó a la última puerta. Estaba al final de un pasillo estrecho. Era diferente a las demás, hecha de madera oscura, con herrajes de metal negro, y estaba cerrada con llave. Sofía probó la manija, no cedió. Empujó con el hombro, nada. Se arrodilló para mirar por el ojo de la cerradura. Solo oscuridad, pero había algo más. Un olor, débil pero inconfundible. Papel viejo, cuero, libros. Sofía sintió un escalofrío de curiosidad. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué estaba cerrada? Buscó por toda la casa llaves. No encontró ninguna que sirviera. La puerta permanecería cerrada, por ahora. Pero Sofía sabía que tarde o temprano la abriría, y cuando lo hiciera, descubriría el primer hilo del secreto que cambiaría su vida para siempre. Las semanas pasaron como sombras en la casa invertida. Sofía había convertido la desesperación en disciplina. Cada mañana bajaba al pueblo antes del amanecer, tocaba puertas, ofrecía sus servicios, lavar ropa, limpiar establos, cualquier cosa. La mayoría la rechazaban sin siquiera abrir la puerta. Algunos escupían a sus pies. Pero había excepciones. Don Martín, el herrero viejo y medio sordo, le permitía limpiar su taller a cambio de unas monedas. La señora Flores, una anciana que vivía en las afueras, necesitaba ayuda con su huerto. Poco a poco, Sofía reunía centavos. No era suficiente, nunca era suficiente, pero mantenía a sus hijos vivos. Les daba pan, agua y algo más importante que la comida: esperanza. Lucas había comenzado a explorar los alrededores de la casa. Un día regresó con las manos llenas de flores silvestres. «Mamá, mira lo que encontré. Crecen por todas partes en la colina.
Sofía tomó las flores. Eran hermosas, violetas y amarillas, delicadas pero resistentes, como nosotros, pensó. Esa noche, mientras preparaba la cena escasa, tuvo una idea. Las flores. Podía recogerlas, hacer ramos, venderlos en el mercado del pueblo. No era mucho, pero era algo que nadie podía negarle. La naturaleza no discriminaba, la tierra no juzgaba, y las flores crecían libres para quien quisiera tomarlas. Al día siguiente comenzó su nuevo negocio. Se levantó con las estrellas todavía brillando, recogió flores durante horas, sus dedos se mancharon de polen, sus brazos se llenaron de arañazos de espinas, pero al final tenía 10 ramos hermosos, los envolvió en trozos de tela, bajó al pueblo, se paró en la esquina del mercado. La gente pasaba, la miraban, algunos se reían. Miren a la viuda loca de la casa embrujada, vendiendo flores como si fuera alguien. Pero entonces una mujer joven se detuvo. Estaba embarazada, su vientre grande bajo el vestido sencillo. ¿Cuánto cuestan?, preguntó tímidamente. 2 pesos, dijo Sofía. La mujer dudó. Luego sacó las monedas de su bolsillo. Me recuerdan a las flores que crecían en el jardín de mi abuela. Sofía le entregó el ramo más bonito. Que Dios bendiga a tu bebé. La mujer sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que Sofía había recibido en meses, y supo que estaba en el camino correcto. Los ramos comenzaron a venderse, lentamente, 1 aquí, 2 allá. Las mujeres jóvenes los compraban para sus altares, los enamorados para sus novias. Sofía no se hacía rica, pero ya no pasaban hambre todas las noches. Podía comprar frijoles, arroz, a veces incluso un poco de carne. Lucas y María comenzaron a verse más saludables. Sus mejillas recuperaron color. Sus ojos recuperaron brillo. Y en la casa invertida, algo mágico estaba sucediendo. El lugar que el pueblo llamaba maldito se estaba convirtiendo en un hogar. Pero la puerta cerrada seguía obsesionando a Sofía. Cada noche, después de acostar a los niños, subía al segundo piso, se paraba frente a esa puerta de madera oscura, la tocaba, presionaba su oído contra ella. A veces juraba que escuchaba algo, un susurro, un murmullo, como si la casa misma estuviera tratando de decirle algo. Una noche, mientras exploraba el sótano buscando leña, encontró algo. Una caja de herramientas vieja, cubierta de óxido y telarañas. Adentro había martillos, clavos y algo más, un juego de ganzúas. Sofía las tomó con manos temblorosas. Roberto le había enseñado a usarlas una vez, cuando se habían quedado fuera de su casa y necesitaban entrar. Fue hace años, pero recordaba los movimientos, la paciencia que se requería, el tacto delicado. Esa noche subió las escaleras con las ganzúas en el bolsillo. Su corazón latía como tambor de guerra. Se arrodilló frente a la puerta cerrada. Insertó la primera ganzúa. Sus manos temblaban. Respiró profundo. Pensó en Roberto, en sus manos firmes, en su voz tranquila. Despacio, mi amor. Siente el mecanismo. Escúchalo. Sofía cerró los ojos. Movió la ganzúa con cuidado. Sintió algo, un clic pequeño, luego otro. El sudor corría por su frente, sus dedos dolían, pero continuó, minuto tras minuto, clic tras clic, y entonces el sonido más hermoso del mundo, el pestillo cediendo, la cerradura abriéndose. Sofía empujó la puerta, las bisagras gimieron, y ante ella se reveló un secreto que había estado esperando más de 100 años. La habitación era un estudio. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y los estantes estaban llenos de libros, cientos de libros, miles tal vez. Sus lomos de cuero brillaban bajo la luz de la vela. Había un escritorio grande cerca de la ventana, cubierto de papeles amarillentos, mapas, dibujos. Había instrumentos extraños,
un telescopio en un rincón, globos terráqueos cubiertos de polvo. Y en el centro de la habitación, sobre un pedestal de madera, había una caja de metal ornamentada con diseños intrincados. Sofía entró lentamente. El aire era denso. Cada paso levantaba nubes de polvo que danzaban en la luz. Se acercó al escritorio. Los papeles estaban escritos en una caligrafía elegante, pero difícil de leer. Reconoció algunas palabras: planos, medidas, cálculos. Eran los diseños originales de la casa, pero había algo más: dibujos de la colina, de túneles, de cámaras subterráneas. Sofía tomó uno de los mapas. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. El mapa mostraba la casa desde arriba, pero también mostraba algo debajo de ella, una red de pasajes, como venas bajo la piel, y en el centro, marcada con una X roja, había una cámara grande. Junto a la X, una sola palabra escrita en tinta roja descolorida: tesoro. El corazón de Sofía dejó de latir por un segundo. Luego comenzó a galopar. Tesoro. Don Esteban Salvatierra había escondido algo bajo esta casa, algo valioso, algo que había protegido con su muerte y con la superstición del pueblo. Sofía dejó el mapa. Se acercó a la caja de metal sobre el pedestal. No tenía cerradura visible, solo un mecanismo extraño, una serie de diales con números, una combinación. Sofía intentó abrirla, no se dio. Probó diferentes combinaciones al azar, nada funcionaba. La frustración creció en su pecho. Estaba tan cerca. El secreto estaba aquí, en esta habitación, en esta caja, pero aún fuera de su alcance. Pasó el resto de la noche examinando el estudio. Leyó cada papel, revisó cada libro, buscó pistas y las encontró. Entre las páginas de un libro sobre arquitectura había una carta, amarillenta y frágil. La desdobló con cuidado. Estaba dirigida a alguien llamado Tomás. Mi querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que he muerto antes de poder revelarte el secreto de nuestra familia. Los Salvatierra siempre hemos sido guardianes, no de oro ni de joyas, sino de algo mucho más valioso: conocimiento, verdad, historia. En las cámaras bajo esta casa he escondido la colección más grande de documentos históricos de toda la región. Escrituras de tierra que datan de antes de la conquista, mapas de minas perdidas, testamentos de familias nobles, pruebas de propiedad que muchos querrían destruir. Este conocimiento es poder, hijo mío, pero también es responsabilidad. Protégelo, y cuando llegue el momento correcto, úsalo para hacer justicia. La combinación de la caja es la fecha de nacimiento de tu madre. Recuérdala siempre. Con amor eterno, tu padre Esteban. Sofía releyó la carta 3 veces. Su mente trabajaba a toda velocidad. Documentos históricos, escrituras de tierra, mapas de minas. Esto no era simplemente un tesoro de oro, era algo potencialmente más valioso. Información, poder, justicia. Pero había un problema: la fecha de nacimiento de la madre de Tomás. Sofía no tenía idea de quién era esa mujer, ni cuándo había nacido. Buscó más entre los papeles. Encontró registros familiares, árboles genealógicos, y entonces lo vio. Un certificado de matrimonio: Esteban Salvatierra y Catalina Márquez, casados el 15 de mayo de 1842. Pero no había fecha de nacimiento. Sofía quería gritar de frustración. Estaba tan cerca, tan malditamente cerca. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana del estudio. Sofía se dio cuenta de que había pasado toda la noche ahí. Lucas y María se despertarían pronto. Tenía que bajar, preparar el desayuno, actuar normal. Pero mientras bajaba las escaleras, su mente no dejaba de trabajar. Necesitaba encontrar esa fecha. ¿Pero cómo? Los registros del pueblo, la iglesia. El padre Miguel tendría acceso a los archivos antiguos.
los registros de nacimientos y muertes, pero podía confiar en él. El sacerdote le había ayudado. Le había dado esta casa, pero también era parte del pueblo, y el pueblo la odiaba. Si descubrían lo que había encontrado, si supieran que había un tesoro bajo la casa, vendrían, la echarían, se lo robarían todo. Sofía tenía que ser cuidadosa, muy cuidadosa. Durante los siguientes días, Sofía continuó con su rutina. Recogía flores, las vendía en el mercado, limpiaba para don Martín y la señora Flores. Pero su mente estaba siempre en el estudio secreto, en la caja que no podía abrir, en las cámaras bajo la casa que aún no había encontrado. Una tarde, mientras barría el taller de don Martín, el viejo herrero le habló. «Sofía, he notado que has estado distraída últimamente. ¿Está todo bien en la casa vieja?» Sofía se sobresaltó. «Sí, don Martín, todo está bien». El herrero la miró con sus ojos nublados por las cataratas. «Esa casa tiene historia, ¿sabes? Yo era joven cuando don Esteban la construyó. La gente pensaba que estaba loco. Construir una casa con el techo al revés, pero él decía que tenía sus razones. Decía que lo que está arriba debe estar abajo, y lo que está abajo debe estar arriba. Nunca entendí qué quería decir». Sofía sintió un escalofrío. Lo que está arriba debe estar abajo. Era una pista. Tenía que serlo. Don Martín alguna vez conoció a la esposa de don Esteban. El herrero asintió lentamente. «Catalina». «Sí, era una mujer hermosa. Murió joven, en el parto de su segundo hijo. Una tragedia. Don Esteban nunca se recuperó». Sofía se acercó. «¿Recuerda cuándo nació ella?» El herrero frunció el ceño pensando. «Déjame ver. Ella era mayor que yo por algunos años. Yo nací en el 25, así que ella debió nacer alrededor del 20, tal vez el 22. Lo siento, no recuerdo exactamente, pero espera. Hubo algo, una celebración grande en el pueblo. Fue cuando Catalina cumplió 21 años. Recuerdo porque mi padre me llevó. Había fuegos artificiales. Eso fue en el 43, así que ella nació en el 22. Sí, 1822. Sofía casi deja caer la escoba. 1822. Tenía el año, pero necesitaba el día y el mes exactos. Don Martín, por favor, intente recordar más. Esto es muy importante». El herrero la miró extrañado. «¿Por qué te interesa tanto, muchacha?» Sofía improvisó rápidamente. «Encontré algunas cosas viejas en la casa. Documentos. Pensé que tal vez podría donarlos a la iglesia, para la historia del pueblo. Pero quiero asegurarme de tener la información correcta». Don Martín pareció aceptar la explicación. «Bueno, si son documentos históricos, deberías hablar con el padre Miguel. Él tiene todos los registros antiguos, nacimientos, muertes, matrimonios, todo está en los archivos de la iglesia». Sofía asintió. «Lo haré. Gracias, don Martín». Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía tomó una decisión. Iría a la iglesia, hablaría con el padre Miguel, pero no le diría todo, solo lo necesario, solo lo suficiente para obtener la información que necesitaba. Se vistió con su ropa más respetable, se peinó el cabello y bajó la colina bajo la luz de la luna. El pueblo estaba tranquilo, las calles vacías, solo los perros ladraban a la distancia. La iglesia se alzaba en el centro de la plaza. Sus puertas de madera tallada estaban cerradas, pero había luz en la casa parroquial al lado. Sofía tocó la puerta. Esperó. Tocó de nuevo. Finalmente, el padre Miguel abrió. Vestía una bata sobre su pijama. Sus ojos mostraban sorpresa. «Sofía, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Está todo bien? Padre, necesito su ayuda. Es importante». El sacerdote la invitó a pasar. La sentó en su modesta sala. Le ofreció té. Sofía lo rechazó. «Padre, necesito consultar los registros antiguos de la iglesia, los de nacimientos y muertes del siglo pasado». El padre Miguel arqueó una ceja. «Eso es inusual. ¿Puedo preguntar por qué?»
Sofía había preparado su historia. Encontré algunas cartas viejas en la casa, de la familia Salvatierra. Pensé que sería bueno conocer más sobre ellos, sobre la historia de la casa donde ahora vivo. El padre Miguel la estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, los registros están en el archivo de la iglesia, pero no puedo dejarte revisarlos sola. Son documentos sagrados, tendré que acompañarte. Podemos hacerlo mañana después de la misa de la mañana. Sofía sintió una mezcla de alivio y frustración. Tendría acceso a los registros, pero el padre estaría observando. Tendría que ser cuidadosa, muy cuidadosa. Gracias, padre. Vendré después de la misa. El sacerdote la acompañó a la puerta. Sofía, dijo mientras ella salía, esa casa. Has encontrado algo importante ahí, ¿verdad? Sofía se congeló. Su corazón latía salvajemente. Se volvió despacio. No sé a qué se refiere, padre. El padre Miguel sonrió. Era una sonrisa extraña, casi triste. Don Esteban era mi tío, Sofía, mi tío abuelo. Yo sé que esa casa guarda secretos y creo que es tiempo de que salgan a la luz, pero ten cuidado. Hay personas en este pueblo que no querrían que ciertos secretos se revelaran. Personas con poder, personas que tienen mucho que perder. Y se fue adentro cerrando la puerta suavemente. Sofía caminó de regreso a la casa en un aturdimiento. El padre Miguel sabía, o al menos sospechaba, pero parecía estar de su lado, o lo estaba. No podía estar segura de nada. Confianza era un lujo que no podía permitirse. Cuando llegó a la casa, Lucas estaba despierto, sentado en las escaleras. «Mamá, ¿dónde estabas?» Sofía lo abrazó. «Solo fui al pueblo, mi amor, vuelve a la cama». Pero Lucas la miró con sus ojos serios, demasiado serios para un niño de 8 años. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, vamos a quedarnos aquí para siempre, en esta casa». Sofía sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, Lucas, pero estoy haciendo todo lo posible para que tengamos un futuro, para que tú y María puedan tener una vida mejor». El niño asintió. «Yo te ayudaré, mamá. Haré lo que sea necesario». Sofía besó su frente. «Lo sé, mi amor, lo sé». A la mañana siguiente, Sofía asistió a la misa. Se sentó en la última banca. El pueblo entero estaba ahí. Vio a doña Carmen, a la esposa del alcalde, a don Hernán el casero. Todos la miraban, susurraban, pero Sofía mantuvo la cabeza alta. Después de la misa, esperó a que todos salieran. Luego se acercó al padre Miguel. «Estoy lista, padre». El sacerdote asintió. «Sígueme». La llevó a través de la sacristía. Abrió una puerta que daba a un pasillo estrecho. Al final había otra puerta, de metal, con una cerradura grande. El padre sacó un llavero pesado. Encontró la llave correcta. La puerta se abrió con un chirrido. Adentro, el archivo de la iglesia era un laberinto de estantes, libros enormes encuadernados en cuero, documentos atados con cintas. El olor a papel viejo era abrumador. «Los registros de nacimientos están aquí», dijo el padre señalando una sección. «Los de muertes allá, los matrimonios en el fondo». «¿Qué año buscas?» 1822, dijo Sofía. El padre encontró el libro correcto. Lo colocó sobre una mesa antigua. Abrió las páginas con cuidado. La caligrafía era hermosa pero difícil de leer. Sofía se inclinó sobre el libro. Sus ojos escaneaban cada entrada. Enero, febrero, marzo. Y entonces, en abril, Catalina Márquez, nacida el 15 de abril de 1822, hija de Rodrigo Márquez y Elena Torres, bautizada el 20 de abril del mismo año. Sofía memorizó la fecha, 15 de abril de 1822. La grabó en su mente como si fuera fuego. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó el padre Miguel. Sofía asintió. «Sí, padre, gracias». Pero el sacerdote no cerró el libro. En cambio, pasó algunas páginas más. «Aquí hay algo más que deberías ver», señaló una entrada. Sofía leyó.
Tomás Salvatierra, nacido el 8 de marzo de 1844. Murió el 8 de marzo de 1844. Vivió solo 3 horas. Fue el parto que mató a Catalina, dijo el padre en voz baja. Don Esteban perdió a su esposa y a su segundo hijo el mismo día. Después de eso, se volvió diferente, obsesionado con preservar el pasado, con proteger la historia. Construyó esa casa como un monumento, como una tumba y como una bóveda. Sofía miró al sacerdote. «Usted sabe qué hay debajo de la casa». El padre Miguel cerró el libro. «Tengo mis sospechas. Mi abuelo me contó historias sobre documentos, sobre verdades que podían destruir familias poderosas del pueblo, sobre tierras que fueron robadas, fortunas que fueron construidas sobre mentiras. Don Esteban lo sabía todo y lo guardó todo, esperando el día en que alguien lo usara para hacer justicia. ¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Sofía. «¿Por qué me ayuda?». El padre Miguel la miró directamente a los ojos. «Porque te he visto, Sofía. He visto cómo trabajas, cómo luchas por tus hijos, cómo te niegas a rendirte, incluso cuando todo el pueblo te ha dado la espalda. Esa es la clase de persona que don Esteban hubiera querido que encontrara su secreto. Alguien con nada que perder y todo que ganar. Alguien que usaría el conocimiento no para venganza, sino para justicia. Pero debo advertirte, una vez que abras esa caja, una vez que descubras lo que hay debajo de la casa, no hay vuelta atrás. Harás enemigos, enemigos poderosos». Sofía pensó en sus hijos, en su hambre, en su futuro. «Ya tengo enemigos, padre, y ya no tengo nada más que perder». El sacerdote sonrió tristemente. «Entonces que Dios te proteja, hija mía, porque lo vas a necesitar». Sofía salió de la iglesia con la fecha quemándose en su mente. 1104-1822. Esos números eran la llave a todo. Subió la colina casi corriendo. Su corazón latía con anticipación y miedo. Cuando llegó a la casa, encontró a Lucas y María jugando en el jardín. «¿Todo bien?», preguntó Lucas. «Todo bien, mi amor. Sigan jugando. Mamá tiene algo que hacer». Subió al segundo piso. Abrió la puerta del estudio. Se acercó a la caja de metal sobre el pedestal. Sus manos temblaban mientras giraba los diales. 1, 5, 0, 4, 1, 8, 2, 2. Por un momento horrible, nada sucedió. Luego, un clic. Suave pero definitivo. La caja se abrió. Adentro no había oro, no había joyas, solo un libro pequeño encuadernado en cuero rojo. Sofía lo sacó con reverencia. Lo abrió. Las primeras páginas contenían un índice, una lista de nombres de las familias más poderosas del pueblo. Y junto a cada nombre, números de página. Sofía pasó a la primera entrada. Familia Mendoza, propietarios actuales de las tierras del Valle Sur. Pero en la página había documentos, copias de escrituras, que mostraban que esas tierras habían sido robadas a la familia Torres en 1850, mediante fraude y violencia. Había testimonios, pruebas, todo meticulosamente documentado. Sofía pasó más páginas. Familia Gutiérrez, dueños del molino y de gran parte del comercio del pueblo. Las páginas revelaban que su fortuna comenzó con la apropiación de una herencia. Un tío que había sido declarado mentalmente incapaz falsamente. Sofía siguió leyendo, página tras página, familia tras familia. El libro era un catálogo de crímenes, de injusticias, de secretos que habían permanecido enterrados por más de un siglo, y entonces llegó a una entrada que hizo que su sangre se congelara. Familia Rojas, propietarios de la mitad este del pueblo. Sofía conocía a los Rojas. Eran la familia más rica y poderosa de San Miguel del Valle. Don Alfonso Rojas era el alcalde. Su esposa era la mujer que había venido a amenazarla semanas atrás. Pero según el libro, su fortuna también estaba construida sobre el robo.
Las tierras que poseían habían sido confiscadas ilegalmente a pequeños agricultores en la década de 1860. Agricultores que habían sido expulsados, algunos incluso asesinados, y había más. El libro contenía un mapa que mostraba que bajo esas tierras, bajo lo que ahora eran las propiedades más valiosas de los Rojas, había una veta de plata, una veta que nunca había sido minada, que nadie sabía que existía, excepto don Esteban, y ahora Sofía. Cerró el libro lentamente. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Este libro era poder, poder real. Podía destruir a las familias más importantes del pueblo, podía redistribuir fortunas, podía cambiar todo, pero también era peligroso, mortal. Si los Rojas, los Mendoza, los Gutiérrez descubrían que ella tenía esto, que sabía sus secretos, no dudarían en silenciarla permanentemente. Sofía necesitaba un plan, necesitaba protección, necesitaba aliados, y de repente supo qué hacer. Volvería con el padre Miguel, le mostraría el libro. Juntos decidirían cómo usar esta información, cómo traer justicia sin causar un baño de sangre, porque el conocimiento sin sabiduría era solo destrucción. Y Sofía no quería destruir, quería construir, quería un futuro para sus hijos, un futuro basado en verdad, no en mentiras. Pero esa noche, mientras escondía el libro bajo las tablas sueltas del piso de su habitación, escuchó algo. Voces afuera, gritos. Se asomó por la ventana. En el camino que subía a la casa, vio antorchas. 5, 10, 20. Una turba subía la colina, y a la cabeza reconoció la figura corpulenta de don Alfonso Rojas. Junto a él, don Hernán y otros hombres del pueblo. Venían por ella. De alguna manera sabían o sospechaban. Sofía sintió el pánico trepar por su garganta. Corrió al cuarto de los niños. Lucas, María, despierten, rápido. Los niños se despertaron asustados. ¿Qué pasa, mamá? Tenemos que escondernos. Ahora, Sofía los llevó al estudio secreto. Los metió en un armario grande. Quédense aquí. No hagan ningún ruido. Pase lo que pase. No salgan hasta que yo regrese. Mamá, tengo miedo, lloró María. Lo sé, mi amor, pero tienes que ser valiente, como papá nos enseñó. Los niños asintieron. Sofía cerró el armario y bajó las escaleras justo cuando los primeros golpes sonaban en la puerta. «Sofía Sánchez», gritó una voz. «Sabemos que estás ahí. Abre esta puerta». Sofía respiró profundo. Abrió. La turba la encaró. Rostros iluminados por las antorchas. Ojos llenos de odio y miedo. Don Alfonso Rojas dio un paso adelante. «Hemos venido a hacerte algunas preguntas sobre qué ha estado haciendo en esta casa, qué ha estado buscando». Sofía levantó la barbilla. «No sé de qué habla, don Alfonso. Solo vivo aquí. Cuido de mis hijos». El alcalde escupió en el suelo. «No nos tomes por tontos, mujer. El padre Miguel ha estado haciendo preguntas, revisando archivos antiguos, y de repente tú apareces viviendo en esta casa. La casa que todos saben que esconde secretos. ¿Qué has encontrado?» Sofía no respondió. Su silencio fue suficiente respuesta. Don Alfonso asintió a los hombres detrás de él. «Registren la casa, y si ella se resiste, háganla hablar». Los hombres entraron empujando a Sofía, comenzaron a destrozar su hogar, volteaban muebles, rompían tablas, abrían cajones. Sofía solo podía observar. Su corazón gritaba, pero su boca permanecía cerrada. No dirían nada, no los llevarían a sus hijos, no les darían el libro, morirían primero. Y mientras la turba destruía todo lo que había construido, mientras las llamas de las antorchas iluminaban la casa invertida, Sofía hizo una promesa silenciosa. Esto no terminaría aquí. No importaba lo que le hicieran, no importaba cuánto sufrieran. Ella y sus hijos sobrevivirían. Y un día, muy pronto,
Aquellos que la despreciaban, aquellos que la perseguían, regresarían, no con antorchas, sino de rodillas, rogando por misericordia, pero para que ese día llegara, primero tenía que sobrevivir esta noche. Y mientras don Alfonso Rojas subía las escaleras hacia el segundo piso, hacia el estudio secreto, hacia el armario donde sus hijos se escondían temblando, Sofía supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Los pasos de don Alfonso resonaban como sentencias de muerte en las escaleras. Sofía corrió detrás de él. Su mente buscaba desesperadamente una solución. Los hombres destrozaban el primer piso, rompían todo, buscaban sin piedad. Don Alfonso llegó al segundo piso, comenzó a abrir puertas. 1, 2, 3... Se acercaba al estudio secreto. Sofía sabía que tenía segundos, solo segundos antes de que encontrara a sus hijos, antes de que descubriera todo. Entonces recordó algo. Las palabras de don Esteban en la carta. Lo que está arriba debe estar abajo, y lo que está abajo debe estar arriba. No era solo filosofía, era una instrucción, un diseño. La casa con el techo invertido no era solo excéntrica, era una señal, una pista. Si el techo estaba invertido arriba, entonces abajo había algo más. Don Alfonso llegó a la puerta del estudio. Sofía gritó, ¡alto! El alcalde se volvió. Su rostro era una máscara de triunfo cruel. ¿Dónde está, mujer? ¿Dónde está lo que don Esteban escondió? Sofía sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Quiere saberlo? Entonces síganme. Y bajó las escaleras corriendo. Don Alfonso dudó solo un segundo. Luego la siguió. Gritó a sus hombres, «Tráiganla, no dejen que escape». Sofía corrió hacia la cocina, hacia la despensa, hacia el sótano que había explorado semanas atrás. Los hombres la perseguían. Sus botas golpeaban el piso como truenos. Sofía bajó al sótano. La oscuridad la tragó. Escuchó a los hombres detrás, sus antorchas iluminando el descenso. El sótano era húmedo y frío. Olía a tierra mojada. Sofía corrió hacia el fondo, donde las paredes eran de piedra antigua, donde había notado algo semanas atrás, pero no le había prestado atención. Marcas en el suelo, rasguños, como si algo pesado hubiera sido movido muchas veces. Se arrodilló. Sus dedos buscaron en la oscuridad y lo encontró. Una argolla de metal empotrada en el piso, cubierta de años de suciedad. Jaló con todas sus fuerzas. Nada. Jaló de nuevo. Los hombres se acercaban. Sus voces llenaban el sótano. «Ahí está. Agárrenla». Sofía jaló una última vez con la fuerza de la desesperación. La trampilla cedió. Se abrió revelando un agujero negro. Escaleras que bajaban a la oscuridad absoluta. Sin pensarlo dos veces, Sofía se lanzó adentro. Cayó por las escaleras. Rodó. Se golpeó contra las paredes de piedra. El dolor explotó en su cuerpo, pero siguió bajando. Abajo, más abajo, hasta que aterrizó en un piso duro. La oscuridad era total. No podía ver su propia mano frente a su rostro, pero podía sentir. El espacio era grande, el aire era diferente, más seco, con un olor a papel y metal. Escuchó las voces arriba, las antorchas aparecieron en la apertura. Bajó ahí, muévanse. Don Alfonso bajaba con sus hombres. Sofía se alejó del pie de las escaleras, sus manos tocaban las paredes buscando una salida, cualquier cosa, y entonces su mano tocó algo. Una palanca grande, de hierro. La empujó. No se movió. La jaló. Nada. Los hombres estaban a mitad de las escaleras. Sus antorchas iluminaban cada vez más el espacio. Sofía vio lo que la rodeaba y su aliento se detuvo. Era una cámara enorme. Las paredes cubiertas de estantes. Los estantes llenos de documentos. Cajas, baúles, mapas enrollados. Había mesas largas cubiertas de más papeles, instrumentos de medición, brújulas antiguas, y en el centro de la cámara, una estatua.
una figura de piedra de un ángel con las alas extendidas, y la palanca que Sofía había tocado era parte del mecanismo de la estatua. Don Alfonso llegó al pie de las escaleras. La luz de su antorcha reveló la cámara completamente. Su rostro mostró shock, luego codicia. Así que era verdad. Don Esteban realmente lo guardó todo aquí. El alcalde avanzó hacia los estantes. Sus manos tocaron los documentos con reverencia y avaricia. Esto es una fortuna, poder absoluto. Con esto puedo controlar no solo este pueblo, sino toda la región. Sofía se movió silenciosamente alrededor de la estatua, estudiando la palanca. Tenía que haber una razón para que estuviera ahí. Don Esteban no hacía nada sin propósito. Los otros hombres bajaban ahora, 8 en total. Comenzaron a saquear los estantes, tomaban documentos al azar. Don Hernán reía como un demente. Somos ricos, todos somos ricos. Pero don Alfonso los detuvo con un grito. Nada sale de aquí hasta que hayamos revisado todo. Necesitamos saber exactamente qué tenemos y qué necesitamos destruir. Se volvió hacia Sofía. ¿Y tú? Tú eres un problema. No puedes vivir sabiendo esto. Asintió a 2 de sus hombres. Mátenla. Háganlo parecer un accidente, ahogada en el río, caída de la colina, lo que sea, pero desaparezcan el cuerpo. Los 2 hombres avanzaron hacia Sofía. Ella retrocedió. Su espalda chocó contra la estatua. Los hombres sonreían. Disfrutaban esto. Sofía cerró los ojos. Pensó en Lucas, en María, escondidos arriba, solos, asustados. No podía morir. No así, no ahora. Sus manos buscaron detrás de ella. Tocaron la palanca de nuevo. Y esta vez la empujó hacia abajo con toda la fuerza que le quedaba. Algo crujió. Un mecanismo antiguo despertando después de un siglo de sueño. Los engranajes chirriaron y entonces todo cambió. El piso bajo los pies de don Alfonso y sus hombres comenzó a moverse, a inclinarse. Era una trampa diseñada por un genio paranoico. El piso era una plataforma, y cuando la palanca se activó, la plataforma se inclinó violentamente. Los hombres gritaron, resbalaron, cayeron hacia un lado de la cámara, donde se abrió un pozo, negro, profundo, infinito. Los gritos llenaron el aire. 3 hombres cayeron directamente al pozo. Sus voces se desvanecieron en la oscuridad. Don Hernán se aferró al borde, sus dedos arañando la piedra. «Ayuda, por favor». Pero nadie podía ayudarlo. El piso seguía inclinado. Don Alfonso rodó hacia el pozo. Logró agarrarse de una de las patas de una mesa, pero su antorcha cayó. Desapareció en el pozo, y por un momento, antes de que la oscuridad se la tragara, Sofía vio que el pozo no era solo un pozo, era un derrumbe, rocas y tierra, un colapso del túnel que don Esteban había excavado, y enterrados entre las rocas. Vio huesos, muchos huesos. Esto no era solo una trampa, era una tumba. Los ladrones que habían intentado saquear este lugar antes nunca habían salido. Don Esteban los había atrapado, a todos. Sofía se aferró a la estatua, la única cosa estable en el caos. Los hombres restantes luchaban por sobrevivir. Algunos lograron aferrarse a los estantes, pero el peso de los documentos los hacía ceder. Don Alfonso gritaba órdenes que nadie seguía. Era cada hombre por sí mismo. Sofía vio su oportunidad. La plataforma no estaba completamente volteada. Había un borde, un camino estrecho a lo largo de la pared. Si podía alcanzarlo, podría llegar de vuelta a las escaleras. Se lanzó. Sus manos encontraron grietas en la pared de piedra. Sus pies buscaron apoyo. Se movió centímetro a centímetro. Detrás de ella, don Hernán perdió el agarre. Su grito fue cortado abruptamente cuando cayó. Adelante. Las escaleras estaban tan cerca. Sofía estiró su mano. Tocó el primer escalón. Se impulsó hacia arriba y entonces sintió una mano agarrar su tobillo. Era don Alfonso.
Había logrado llegar al borde del pozo y ahora se aferraba a ella como un ahogado a un madero. «No te irás», siseó. «Si muero aquí, tú mueres conmigo». Sofía pateó. Su pie golpeó la cara del alcalde, pero su agarre era de hierro. El miedo y la desesperación le daban fuerza sobrehumana. Sofía sintió que la jalaba hacia abajo, hacia el pozo, hacia la muerte. «No», gritó, «por mis hijos, por mi esposo, por todos los que ustedes han destruido. No», y con su última reserva de fuerza. Pateó de nuevo. Esta vez su talón conectó con la nariz de don Alfonso. Escuchó el crujido, el grito de dolor, y el agarre se aflojó. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Sofía se impulsó hacia arriba. Subió las escaleras, no miró atrás. Los gritos seguían, disminuyendo, alejándose, y luego silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Sofía emergió del sótano. Sus pulmones ardían, su cuerpo era un mapa de dolor, pero estaba viva. Corrió escaleras arriba, al segundo piso, al estudio. Abrió el armario. Lucas y María estaban ahí, temblando, llorando, pero vivos. «Mamá», Sofía los abrazó con tanta fuerza que casi no podían respirar. «Estoy aquí. Estoy aquí, ya pasó, están seguros». Los niños lloraron en sus brazos y Sofía lloró con ellos, lágrimas de alivio, de agotamiento, de victoria, pero no había tiempo para descansar. Tenía que actuar rápido. Bajó con los niños, salieron de la casa, la noche todavía era oscura, pero en el horizonte, el primer toque de luz gris, el amanecer se acercaba. Sofía llevó a sus hijos al pueblo, directamente a la iglesia. Golpeó la puerta de la casa parroquial hasta que el padre Miguel abrió. «Padre, necesito su ayuda». Ahora, en la sala del párroco, Sofía contó todo: el libro, la cámara, la trampa, los hombres que habían caído. El padre Miguel escuchaba con expresión cada vez más grave. Cuando terminó, el sacerdote se sentó en silencio por un largo momento. Luego habló: «Lo que has encontrado, lo que has hecho, cambiará todo. Don Alfonso está muerto, sus hombres están muertos. El pueblo se quedará sin líder, sin muchos de sus hombres más poderosos. Habrá caos». Sofía asintió. «Lo sé. Por eso necesito su ayuda. Necesitamos usar el libro correctamente, traer justicia, pero de forma ordenada, legal, sin más violencia». El padre Miguel la miró con respeto. «Eres más sabia que muchos hombres que he conocido. Está bien. Haré algunas llamadas. Conozco a un juez en la capital, un hombre honesto. Le mostraremos el libro, los documentos, todo, y dejaremos que la ley tome su curso. Pero primero, tenemos que lidiar con el pueblo, con las preguntas que surgirán». El padre Miguel salió, tocó las campanas de la iglesia, 1, 2, 3 veces, la señal de emergencia. En minutos, la gente comenzó a llegar, medio dormidos, asustados, confundidos. El padre Miguel subió al púlpito. Habló con voz firme: «Hermanos y hermanas, esta noche ha ocurrido una tragedia. Don Alfonso Rojas y varios hombres del pueblo fueron a la casa Salvatierra con intenciones violentas. Querían robar, querían hacer daño a Sofía Sánchez y sus hijos. Pero la casa que muchos llamaban maldita, los atrapó. Cayeron en un derrumbe. En los túneles antiguos bajo la propiedad han muerto todos ellos». La multitud estalló en murmullos, gritos, preguntas. El padre levantó las manos pidiendo silencio. «Pero hay más. La casa guardaba secretos, documentos que prueban injusticias, robos, crímenes cometidos por las familias poderosas de este pueblo durante generaciones. Sofía Sánchez los ha encontrado y ha decidido entregarlos a las autoridades para que se haga justicia». La multitud se volvió hacia Sofía. Ella estaba de pie al lado del púlpito,
con Lucas en un brazo y María en el otro. Las miradas eran una mezcla de shock, miedo, ira, pero también algo más: curiosidad, esperanza. Una mujer del fondo gritó: «Mi familia perdió sus tierras hace 50 años. Dijeron que mi abuelo había firmado unos papeles, pero él no sabía leer. Fue un robo. Hay pruebas de eso». Sofía dio un paso adelante. «Si hay documentos sobre tu familia, los encontraremos y haremos justicia». Un hombre viejo se levantó. «Mi padre fue expulsado de su granja. Los Gutiérrez dijeron que no había pagado sus deudas, pero sí lo había hecho. Lo golpearon hasta dejarlo medio muerto». Sofía asintió. «Si está documentado, se hará justicia, uno por uno». Las personas comenzaron a hablar, a compartir historias, injusticias que habían cargado por años, décadas, generaciones. Y Sofía escuchó. A todas, a todos. El sol salió sobre San Miguel del Valle, y con su luz llegó el cambio. En los días siguientes, el juez llegó desde la capital, con él, policías, investigadores. Sofía les entregó el libro rojo, les mostró la cámara bajo la casa. Los documentos fueron catalogados, estudiados, verificados, y uno por uno, las injusticias salieron a la luz. Las familias Mendoza, Gutiérrez, Sanrojas, todas fueron expuestas, sus propiedades fueron revisadas, sus títulos cuestionados. Algunos perdieron todo, otros fueron a juicio. La esposa de don Alfonso intentó huir. Fue detenida en la frontera. Los hijos de los hombres caídos gritaban venganza, pero sin sus padres, sin su poder, sin su dinero construido sobre mentiras. No eran nada, solo voces vacías en el viento. Las tierras fueron redistribuidas. Las familias que habían sido robadas recibieron compensación, justicia. Después de tanto tiempo, el pueblo cambió. Las calles se llenaron de nuevas caras, nuevas voces. El mercado creció. Negocios honestos florecieron. Y en el centro de todo, la casa con el techo invertido se convirtió en un símbolo, un museo, un recordatorio de que los secretos eventualmente salen a la luz, de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Sofía fue nombrada administradora del museo. Le pagaban un salario justo. Sus hijos podían ir a la escuela. Tenían comida, ropa, futuro. Lucas hablaba de ser abogado algún día, para defender a los que no tenían voz. María quería ser maestra, para educar, para que nunca más la ignorancia permitiera las injusticias. Pero lo más extraordinario aún estaba por venir. Entre los documentos, los investigadores encontraron algo más: mapas de la veta de plata bajo las propiedades rojas, reportes geológicos detallados, cálculos de su valor. Era una fortuna, millones, tal vez decenas de millones, y según las leyes, según los documentos originales, esa tierra, esa veta, pertenecía a los descendientes legítimos de las familias originales. Familias que don Esteban había documentado meticulosamente. El juez estudió los papeles por semanas, consultó con expertos, historiadores, abogados, y finalmente emitió su veredicto. La veta de plata pertenecía al pueblo, a ser dividida equitativamente entre las familias que habían sido despojadas, y como Sofía había sido la que descubrió todo, como había arriesgado su vida, la de sus hijos, para traer la verdad a la luz, ella recibiría una porción significativa, 10% del valor total, cuando comenzara la extracción. Sofía no podía creerlo. Ella, la viuda despreciada, la mujer que había vivido en la calle, que había vendido flores para sobrevivir, se convertiría en millonaria. Pero la riqueza más grande no era el dinero. Era ver a su pueblo transformarse, ver justicia donde antes había solo corrupción, ver esperanza donde antes había solo desesperación.
y ver a sus hijos felices, seguros, soñando con futuros brillantes. Eso no tenía precio, eso era el verdadero tesoro. Los meses pasaron, la mina comenzó a operar, el dinero comenzó a fluir. Sofía invirtió sabiamente, construyó casas para familias necesitadas, financió becas para niños, abrió un comedor comunitario, recordaba de dónde venía y se aseguraba de que nadie más pasara por lo que ella había pasado. Un año después del día en que don Alfonso y sus hombres cayeron en el pozo, Sofía estaba en el jardín de su casa, ya no la casa invertida. Había construido una nueva, moderna, cómoda, pero cerca de la antigua, porque nunca olvidaba. Lucas y María jugaban, sus risas llenaban el aire como música, y entonces vio algo, figuras subiendo el camino. Al principio sintió miedo, un reflejo del pasado, pero cuando se acercaron, vio quiénes eran. Doña Carmen, la esposa del difunto alcalde, el hijo de don Hernán, y otros, muchos otros, los que la habían despreciado, los que le habían cerrado las puertas, los que la habían llamado maldita. Venían caminando lentamente, con las cabezas bajas, con las manos vacías. Sofía se puso de pie, los esperó con calma. Cuando llegaron, doña Carmen habló primero. Su voz era apenas un susurro. Sofía, venimos a pedir perdón. Hicimos mal, te tratamos mal, te juzgamos, te abandonamos cuando más nos necesitabas. Y ahora que lo has perdido todo por nuestra culpa, venimos a rogar, a suplicar misericordia. Sofía los miró uno por uno, vio el arrepentimiento en algunos, la vergüenza en otros, el miedo en todos. Estos eran los que la habían despreciado, los que habían escupido su nombre, los que habían deseado su destrucción, y ahora estaban aquí, de rodillas, literalmente de rodillas en su jardín, rogando. Sofía recordó los días oscuros, el hambre, el frío, las lágrimas de sus hijos, el dolor insoportable de la soledad. Recordó cada rechazo, cada insulto, cada puerta cerrada, y sintió nada, ni rabia, ni deseo de venganza, solo compasión, porque al final estas personas eran esclavas, esclavas del miedo, de la codicia, de la conformidad. Y Sofía era libre, libre porque había elegido el camino de la verdad, y la verdad siempre, siempre libera. Levántense, dijo suavemente. No quiero verlos de rodillas. Levántense. Las personas se levantaron lentamente, confundidas, esperando castigo, esperando rechazo. Pero Sofía sonrió, una sonrisa genuina, cálida. Lo que pasó, pasó. No puedo cambiar cómo me trataron, y ustedes no pueden cambiar las consecuencias de sus acciones, pero puedo elegir no cargar odio. Puedo elegir perdonar, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. Mis hijos merecen crecer sin el veneno del rencor. Doña Carmen comenzó a llorar. No merecemos tu perdón. Lo sé, dijo Sofía, pero lo tienen de todas formas, porque eso es lo que hace la bondad. Trasciende lo que merecemos. La esposa del alcalde cayó de rodillas de nuevo, esta vez no en súplica, sino en gratitud. Los otros la siguieron, y Sofía los dejó llorar, los dejó sanar, porque eso también era justicia, no venganza, sino restauración. Esa noche, después de que todos se fueron, después de acostar a los niños, Sofía subió a la colina, a la casa invertida, ahora museo, pero para ella siempre sería la casa que la salvó. Entró, caminó por las habitaciones restauradas, subió al estudio, ahora lleno de visitantes durante el día, pero vacío en la noche. Se paró frente a la ventana, mirando el pueblo abajo, las luces en las casas, las calles tranquilas, y habló en voz alta, como si don Esteban pudiera escucharla. Y gracias.
Gracias por construir esta casa, por guardar estos secretos, por esperar pacientemente más de un siglo a que la persona correcta los encontrara. No sé si creías en el destino, en Dios, en algo más grande que nosotros, pero yo sí. Y creo que todo esto, cada dolor, cada lágrima, cada momento oscuro, fue para traerme aquí, para este propósito, para esta justicia. El viento sopló a través de la ventana abierta y por un momento Sofía juró que escuchó una voz. Suave, antigua, satisfecha. «Bien hecho, hija mía, bien hecho». Sofía cerró los ojos y por primera vez en más de un año sintió paz completa. Su viaje había sido oscuro, doloroso. Había perdido a su esposo, había sufrido rechazo, hambre, desesperación. Había enfrentado la muerte, había visto hombres caer en la oscuridad, había cargado el peso de secretos que podían destruir vidas, pero también había encontrado fuerza, propósito, justicia, y había aprendido la lección más importante de todas, que Dios nunca llega tarde, que los planes divinos se desarrollan en su propio tiempo, que el sufrimiento, cuando se transforma en propósito, se convierte en poder y que la bondad, la verdadera bondad, siempre encuentra su recompensa. Salió de la casa, la luna llena iluminaba su camino y mientras bajaba la colina hacia su nueva casa, hacia sus hijos, hacia su futuro, Sofía Sánchez supo con certeza que su historia, la historia de la viuda despreciada que se convirtió en millonaria, no era solo su historia, era una historia universal, una historia de esperanza, de perseverancia, de fe. Era la prueba viviente de que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega, no importa cuán profundo sea el valle, siempre hay una montaña que escalar, y no importa cuán grande sea la injusticia, la verdad eventualmente prevalece. Y en el pueblo de San Miguel del Valle, esa noche y muchas noches después, las madres contaban esta historia a sus hijos, los abuelos la compartían con sus nietos. Se convirtió en leyenda, en inspiración, en recordatorio. La historia de Sofía Sánchez, la mujer que fue despreciada, que fue mandada a vivir en una casa con el techo invertido, pero que descubrió que a veces las cosas que parecen al revés son en realidad la forma correcta de ver el mundo, que lo que otros llaman maldito puede ser bendito, que lo que otros descartan puede ser invaluable y que aquellos a quienes el mundo desprecia pueden ser exactamente los que Dios elige para sus propósitos más grandes. Los años pasaron. Lucas se convirtió en abogado, como había soñado. Defendió a los pobres, a los marginados, a los que no tenían voz. María se convirtió en maestra, educó a generaciones de niños, les enseñó historia, pero también les enseñó compasión, justicia, bondad. Y Sofía vivió para ver a sus nietos, para verlos jugar en el mismo jardín donde ella una vez vendió flores para sobrevivir, para verlos estudiar en universidades, para verlos convertirse en personas de honor, de carácter, de fe. Y cuando finalmente, muchos años después, Sofía cerró sus ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa, porque sabía que había vivido bien, que había transformado su dolor en propósito, su sufrimiento en salvación, no solo para ella, sino para todo un pueblo. Y dicen los que conocen la historia completa, que en las noches tranquilas, cuando la luna llena ilumina la colina, se puede ver una luz en la ventana del estudio. En la casa con el techo invertido, dicen que es Sofía, cuidando aún los secretos, protegiendo la verdad, esperando para inspirar a la próxima persona que necesite creer, que necesite esperanza, que necesite recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa, que lo que proteges con tu vida te protegerá y que Dios nunca, jamás llega tarde.
Sus tiempos son perfectos, sus planes son inquebrantables y su justicia, aunque a veces tarda, siempre, siempre llega. Esta es la historia de Sofía Sánchez, la viuda que fue despreciada y se convirtió en la salvadora de su pueblo. Que su nombre sea recordado, que su historia inspire y que su fe nos recuerde a todos. Que ninguna noche es tan oscura que no pueda ser vencida por el amanecer, ningún valle tan profundo que no pueda ser escalado, y ninguna injusticia tan grande que no pueda ser vencida por la verdad, porque al final, siempre, el bien triunfa, la luz vence a la oscuridad, y el amor conquista todo.